Ok, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos, estar con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre el lenguaje, la comunicación. Aunque esto pareciera que no es tan importante en nuestra vida, es lo único importante. La forma en cómo mi mente se comunica, cómo yo me comunico con mi mente y cómo las demás personas se comunican conmigo. Y es un tema muy interesante porque la idea de lenguaje debería hablar por lo menos una semana completa, 4 horas diarias, para recién llegar a comprender bien el lenguaje. Vamos a esforzarnos por hacerlo en los próximos 30 minutos. Hay tres modelos de lenguaje que nosotros en este momento podemos absorber para poder entender mejor. Y lo voy a hacer muy rápido. Y luego vamos a empezar a hablar sobre el tema. El primero es el lenguaje eh, del E-Prime. El lenguaje del E-Prime es un lenguaje que se desarrolla en Inglaterra a raíz de la programación neurolingüística. La PNL tiene algo que se llama el metamodelo, ¿verdad? Si no lo tienes claro todavía, ya mismo lo va a entender. Los que ya lo tienen claro ya saben cómo funciona, que es el modelo de precisión. Buscamos evitar generalidades, eliminar y omitir cosas. Porque el conflicto es cuando yo generalizo, tanto para las cosas negativas como para las cosas positivas. La generalidad es como decir algún día o mañana o en un futuro, en algún momento. Eso es una generalidad. O todos son iguales. O, por ejemplo, las eliminaciones. A mí nadie me quiere, ¿verdad? O decir cosas como la pizza es fea. ¿Ves? Es una eliminación, porque la pizza no es fea. Es muy probable que a ti no te guste la pizza y eso es Mm, perfecto, ¿verdad? mm. Todos tenemos un paladar distinto. Pero yo no puedo hacer una eliminación, ni tampoco puedo hacer omisiones. Entonces, ese es el metamodelo. Eso busca el lenguaje del metamodelo, que seamos un poco más precisos. Tiene algo que se llama el paquete de precisión, el modelo de precisión. Algo es como qué específicamente quiero y cuándo específicamente lo voy a hacer. Cuando yo resuelvo esto, todos nuestros conflictos de comunicación empiezan a reducirse, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer y cuándo específicamente lo voy a hacer? Entonces, Eddie Prime, que se genera en Inglaterra, que es suprimir el verbo to be. Eso es todo. Aprender a suprimir el verbo to be. Traducido todo esto al español, del serio es, o estar, es dejar de posicionarme de las cosas como si me perteneciesen. Los dolores, los conflictos, los sufrimientos. Las personas dicen como yo soy diabético, ¿verdad? Es porque el médico te prescribió eso, te diagnosticó eso, pero tú no eres eso. Entonces, cuando yo aprendo a suprimir el verbo to be de las oraciones, de las frases en las que estoy hablando, entonces empiezo a ver un contexto diferente, a reemplazar palabras, ¿ves? A reemplazar cosas. Cuando empezamos a hablar de paternidad consciente, por ejemplo, de decirle no a un niño, ¿cómo le debería decir? ¿Qué le debo decir a un niño que no coja eso? Debo empezar a cambiar el lenguaje, la forma en que me hablo a mí mismo y la forma en que hablo a las personas. Y por último, vamos a hablar sobre el modelo de Milton Erickson, el método Milton. Y Milton Erickson, mi sugerencia es que tomes un programa de hipnosis donde puedas encontrar todos estos paquetes verbales, el modelo de Milton, el método Milton, el modelo de lenguaje, porque Milton Erickson descubrió que hablando con las personas podía entrar a su mente subconsciente, que ellos entren en trance y lograr hacer cambios permanentes. Y claro, ya la programación neurolingüística nos ha enseñado que las metáforas hace esto, ¿verdad? Vimos el día de ayer que las metáforas pueden pasar el factor crítico. Es decir, que yo puedo contarle una historia a alguien y esa historia, a través de metáfora, pasa el factor crítico. Es muy sencillo, ¿verdad? Cuando hablo con la inteligencia artificial habla en el lenguaje, eh, digamos, este lenguaje de- del modelo Milton, cuando dice eventualmente, ¿verdad? Entonces, yo debo aprender a utilizar un lenguaje que no tenga mi verbo to be, es decir, que no tenga mi posesión del lenguaje. Por más que yo sienta que sí es verdad lo que me estás diciendo, no puedo decir, sí, claro, es correcto, ¿verdad? Siempre digo, eventualmente, algunas personas suelen experimentar eso.
La palabra eventual se descubre que es una de las palabras más hipnóticas que existen, porque yo puedo transformar el contexto de la oración muy rápido. Si tú me dices a mí, Eduardo, qué fea esa camisa que tienes, eventualmente alguien puede pensar eso, ¿verdad? ¿A qué le llamo factor crítico? Muy buena pregunta. Ayer justo lo hablamos, sino que lamentablemente en la clase de la primera parte de ayer no se pudo grabar. Pero factor crítico es, déjame encontrar mi pizarra para explicarlo muy bien con la pizarra. Bien, vamos a imaginar que esta es nuestra mente. Recuerda que la mente no es la cabeza. Ojo, esto parece más una papa, ¿no? Vamos a medirnos un poco más de, ok, allí. Y yo eh, voy a dividir aquí. Entonces, esto es mi mente consciente. Ok, esta es mi mente consciente, ¿verdad? Los expertos dicen que la mente consciente es aproximadamente el 5% de la mente. Es el 5%. Yo asumo que es un poco menos. Para mí es el 2% nada más. Pero los expertos son los expertos, así que vamos a bajarlo con el 5%. Y esto aquí abajo es la mente subconsciente, ¿verdad? La mente subconsciente, según los expertos, es un poquito eh, más grande porque esta mente se lleva el 95% de la mente, o sea, de lo que yo soy, de la forma en que... Aquí está la parte instintiva, ¿no? Que forma parte del subconsciente y del inconsciente. Ok. Este factor crítico es el que nos ayuda a separar entre lo consciente y lo inconsciente. El factor crítico, vamos a decir, una membrana imaginaria que nos ayuda a entender, a razonar, a filtrar. Que yo te digo, por ejemplo, eh, yo ayer estuve en el techo de mi casa y volé hacia el techo de la otra casa al frente, casi como 30 metros salté, de un lado al otro lado. Y tu factor crítico dice inmediatamente, eso es mentira. No es verdad. Porque el ser humano no puede volar todavía, no podemos hacer eso. Entonces tu factor crítico te dice, no es verdad eso. El factor crítico siempre está tratando de defendernos. Crece de acuerdo a nuestro nivel educativo, nuestro nivel de pensamiento, nuestro nivel de razonamiento. Cada vez que lees, cada vez que reflexionas, cada vez que te hablas a ti mismo, el factor crítico va creciendo para bien, es decir, que te va ayudando a reflexionar, a ver bien esto, ¿verdad? Entonces, y en algunos casos, este mismo factor crítico no te permite entrar, por ejemplo, en trance, no te permite hacer una afirmación positiva, no te permite hablarle a tu mente de forma positiva, siempre está pensando en algo negativo, 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 o te está diciendo, eso no es verdad. Vamos a imaginar, la gente que hace afirmaciones que dice, gracias por el $1.000.000 que tengo en mi cuenta bancaria. Y mi factor crítico dice que eres loco. Si esa cuenta está en cero, ¿ves? Ese factor crítico no te está permitiendo hacer eso. Lo que buscamos es que yo logre atravesar el factor crítico. Porque todo lo que aprendí en los primeros 5 años de vida constituye el 70% de la forma en cómo reacciono hoy. Y ahora lo que está pasando es con este factor crítico, es que si yo no paso al subconsciente, el subconsciente no puede emitir órdenes a la mente consciente. Y nosotros operamos en la mente consciente. Yo opero en la mente consciente. Yo voy, me pongo un pantalón, una camisa, porque creo que eso es lo que quiero ponerme hoy. O estoy escuchando una canción porque creo que la estoy escuchando. No estoy siendo consciente de que es mi mente subconsciente la que emite órdenes todo el tiempo, todos los días, a cada instante. Quien gobierna nuestra vida es nuestra mente subconsciente. Entonces, cuando estoy hablando de hipnosis, de persuasión o de transformación personal, es decir, que yo quiero hacer esta propia transformación, tengo que burlar el factor crítico. En una conversación, en negociación, burlamos el factor crítico a través de las preguntas. En terapia burlamos el factor crítico, por ejemplo, a través de las metáforas. Y ayer, o estuviste haciendo el ejercicio de inducción que hicimos ayer, y en un momento en que tú ves el árbol,
de que tú escuches el arroyo o que tú hueles el bosque, significa que el factor crítico ha sido sobrepasado. Ahí se sobrepasó el factor crítico porque no estás en ese bosque. No podrías escuchar o oler. Tu mente está allí, creando imágenes que ya han sido cargadas anteriormente. Entonces, el factor crítico ha sido burlado. Dice James S. Dale que cuando la hipnosis se produce, Elman también lo dice, es cuando el factor crítico ha sido sobrepasado. Entonces, yo sobrepaso el factor crítico y ahora estoy en la mente subconsciente. Y al estar en la mente subconsciente, puedo darle órdenes a la mente subconsciente. Puedo darle instrucciones a la mente subconsciente. Puedo darle todo esto que se llama transformación. Y lo hacemos todo el tiempo, lo hemos hecho. En una relación de parejas, estamos atravesando el factor crítico. Voy a poner un ejemplo para atravesar el factor crítico. Yo estoy caminando, me vamos a imaginar que tengo 20 años otra vez de regreso, y estoy caminando con una chica que a mí me gusta mucho, pero no estoy tan convencido si ella está dispuesta a tener una amistad más avanzada conmigo, ¿verdad? Yo lo que quiero es que ella se conecte conmigo. A veces las relaciones pasa que un día te flechas y ya está, pero otras veces no. ¿Yo qué necesito hacer? Necesito sobrepasar el factor crítico y hacer que ella, por alguna razón, enlace sus emociones conmigo. Eso es todo lo que necesito. En mi caminata con ella, conversando, le voy a preguntar cuál es la figura que ella tiene del hombre ideal. Entonces, ella empieza a describir parte de su padre y parte del opuesto a su padre. Eso es lo que describimos, ¿verdad? O las mujeres describen normalmente cuando están hablando de una pareja. Entonces empieza a describir este hombre, idealizado, como dice Miriam Hernández en su canción, el hombre perfecto. La mujer idealiza al hombre en la mente, porque la mujer tiene una mente de un pensamiento imperfecto, ¿verdad? Entonces, y me lo empieza a explicar, me lo empieza a explicar. Y cuando lo empieza a explicar, empieza a surgir una sensación de emoción, imperceptible al principio, pero lo empieza a conectar. Y yo estoy allí, yo no necesito hacer nada, solo estuve ahí. Y cuando lo empieza a describir, sin darse cuenta, lo está asociando conmigo. Un día en la tarde, está en su casa, escuchando música, entró en este estado emocional y se acordó de mí. ¿Sí ves? Significa que ese estado emocional se ancló con alguien que estaba al lado. Eso es saber sobrepasar el factor crítico con solamente hacer que se detone una emoción. O le puedo preguntar, ¿cómo es tu cita perfecta? Entonces empieza a hablar del romanticismo, lo que ella siente que es romántico o no. Y a medida que está hablando, está creando emociones, porque nosotros cuando hablamos creamos emociones. Esas emociones se están anclando conmigo. A medida que se anclan las emociones, es muy fácil para mí luego darle una orden incrustada. O poderle decir, mira, yo también siento frío, pero nada se compara con estar con la calidez de tu compañía. ¿Ves? Entonces, ya empiezo a dar una orden incrustada. Empiezo a trabajar, ¿no? Como dirían mis amigos, una labia bestial. Pero esto pasa también en la televisión, cuando el de la televisión detona una emoción contigo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho, 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 pero muchísimo los animales. Entonces no puedo ver películas donde se maltrate un animal, ¿verdad? Ni puedo ver gente maltratando a un animal, porque me engancho muy rápido con esa película, detona esa emoción en mí. ¿Qué emoción está detonando en mí? Porque probablemente estoy sufriendo de una personalidad punitiva. La justicia punitiva dice que yo siempre voy a estar velando por los más débiles o por la justicia que se debe hacer y que un animal no puede reclamar, etcétera. ¿Ves? Entonces eso se llama personalidad punitiva o es un límite de la personalidad también. Cuando yo aprendo a sobrepasar el factor crítico significa que puedo detonar emociones. Y les voy a poner un ejemplo. Hay videos en mi canal de YouTube que tienen muchas visualizaciones. Llegan a 8.000, 10.000, 12.000 visualizaciones. ¿Sabes por qué? Porque puse una palabra con una falta de ortografía. Entonces la gente que ve la falta de ortografía me escribe. Todo muy bien, pero se escribe con H, se pone tilde, es con tilde. Yo estoy acá, gracias porque eso hace que el algoritmo me veas más personas. Mientras más gente comenta en mis videos o en un video, el algoritmo dice, vamos a recomendarlo. Y lo recomienda y lo recomienda. Y de hecho lo he hecho todo el tiempo. Desde que inicié esto, cuando hago diapositivas, a veces lo hago. Cuando sé que voy a hacer una falta ortográfica, le digo a la gente, no voy a escribir tildes en una pizarra, por ejemplo, sorry.
pero a veces lo hago a propósito y no hace falta alguien que por interno me dice a mí, Eduardo, estuvo muy chévere en la clase, pero tienes una falta ortográfica en esa diapositiva, tienes que corregir eso porque eso es algo estético. Sí, pero eso, mira, eh, 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 Jorgen Klarich, un personaje negro divulgador, él dice malas palabras. ¿Ves? Él está en un evento y estás en el evento con él y él habla malas palabras y la gente dice, pero ¿por qué dice groserías? Porque necesitas despertar emociones. Porque la gente que no despierta emociones no puede llegar, no va a llegar a ningún lado. Todo tiene que ver con las emociones en la vida, porque nos gobiernan las emociones. Entonces, cuando yo aprendo a detonar una emoción, entonces estoy aprendiendo a sobrepasar el factor crítico. Y Milton Erickson decía, por ejemplo, cuando estaba, vamos a imaginar que estamos en una sala y yo estoy haciendo terapia con Susana. Y Susana vino acompañada de Graciela. Pero Graciela tiene resistencia a la hipnosis. O mejor dicho, me ha venido a la hipnosis. Pero como yo estoy haciendo la sesión, volteo y le digo a Graciela, nunca has sido hipnotizada, ¿verdad? No. Eso quiere decir que tú nunca has sentido que has entrado en trance hipnótico. No, dice Graciela. Y ya te voy a contar que el no para el cerebro es sí, pues, ¿no? Y nunca has sentido esa sensación de que te desconectas y te relajas profundamente mientras alguien está hablando contigo. No, eso significa que ya entró en trance, porque yo ya le estoy dando órdenes a su cerebro. Cuando le digo, tú nunca has estado en un trance, ¿verdad? Y dice, no, estamos haciendo doble negación. Y está entrando en trance. Y si quisiera hacer un cambio en su personalidad, en su conducta, en ese momento, puedo hacerlo. Cuando le estoy hablando a las personas y le digo, no lo hagas, ¿qué está pasando? No, lo va a hacer, pues. Cuando le dices a alguien, verás, no te olvides, me traes eso, no te olvides, se va a olvidar, pues. Debería decirle, ok, verás, recuerda que tienes que traer aquello. Recuerda, no lo voy a programar para decirle no te olvides, pero te dije que no te olvides. Estás programando, ¿verdad? Solamente estás programando. Las palabras programan nuestro cuerpo, nuestras emociones. Cada vez que yo hablo, se hacen estos programas nuevos. Entonces, a medida que yo entiendo cómo es el lenguaje, que el 60% es no verbal y el 40% es verbal, pues yo me tengo que preocupar muchísimo. Hay un libro que, bueno, de esto he leído por arriba de unos 150 libros ya, pero hay un libro que me gusta mucho, ¿no? Cómo conocer a las personas por la forma en que mueven su culo. ¿Ves? Así dice la portada del libro. Entonces, ¿qué hice yo cuando lo vi el libro? Casi lo arrancho del estante, ¿no? O sea, ¿qué tal esa portada, ese título? Directamente despierta una emoción en mí como, wow, qué audaz para escribir este titular. Uno de los peores libros que leí en mi vida, de los más malos que leí en mi vida, es un libro de marketing de ventas, pero que el titular era tan bueno que tuve que comprar el libro. Y el libro es bestseller en el Times, y realmente sé que es solamente por el nombre del libro. El libro dice, ¿cómo crecer cuando los mercados ya no crecen? Cualquier persona que está haciendo negocios, que gerencia ventas, que gerencia algún departamento, ha sufrido eso, que ya el mercado no está creciendo, que ya no tengo a quién más venderle. Y el título es muy llamativo. Entonces, cuando yo aprendo a calibrar a las personas por su lenguaje no verbal, como dice el libro, ¿no? Por cómo mueven sus gestos. Voy a ponerte ejemplos clarísimos. Lo vas a poner en práctica hoy, lo vas a ver. Te encuentras con alguien y si esta persona no levantó las cejas al verte, no está agradable contigo. No le gusta verte. No es que esté disgustado de verte, pero como, oye, qué lindo verte, qué gusto. Y no movió las cejas, no está diciendo la verdad. Eso es una ley irrevocable, porque los gestos son algo inconsciente. Pero cuando la gente te ve y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Ves? Levanta las cejas al hablar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Y levanta las cejas. Entonces sí es verdad, que está a gusto contigo. Inclusive las personas que no quieren revelar que se sienten a gusto contigo te dicen, hola, ¿cómo estás? Hacen las cejas para saludarte. Está bien. Pero quien no levanta las cejas, no. Entonces se tocó la nariz, ¿verdad?
Algo pasa. ¿Por qué se toca la nariz? ¿Por qué se coge la cara? ¿Por qué la persona se pone así? ¿Por qué se peina de esa manera? ¿Por qué pone los pies en esta dirección? Todo es lenguaje. Inclusive, hasta cuando estoy callado es comunicación. En las relaciones de pareja, la forma más agresiva es el silencio. No hay nada más agresivo que el silencio. ¿Ves? La otra persona quiere pelear y tú piensas que no quieres pelear, pero te quedas callado. Es una forma de agresión, el silencio, porque la comunicación es fundamental que pueda expresarse, ¿verdad? Es comunicación pura. Si yo le digo a una persona, tú estuviste ya a las 5 de la tarde, yo lo mismo quiero que responda. O si le digo Tatiana y Tatiana no me ve, hace como que no me escucha. Y la vuelvo a llamar otra vez y la vuelvo a llamar otra vez y hace como que no me escucha. Entonces, ¿qué está pasando? Me está agrediendo, me está ignorando. Entonces, es la guerra de las interpretaciones, los significados, como vimos el primer día de esta clase, ¿no? Los significados que aprendí de niño, que papá no tenía dinero, que mamá me había abandonado, que yo estaba pobre, que yo no tengo, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es la base de la comunicación. Luego, el modelo Milton enseña que nosotros debemos utilizar palabras, primero palabras llave. ¿Cuáles son las palabras llave? Las palabras que hacen que tú quieras seguir escuchándome. Vamos a imaginar que yo voy a llamar a Oscar porque quiero reunirme con él, más luego como a las 4 de la tarde en una cafetería cerca. Imaginemos que vivo en la misma ciudad. Y le digo, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Ah, qué bueno, nos hablamos un rato. Oscar, quiero hablar contigo hoy a las 4 de la tarde. Tengo un dato fantástico. Definitivamente va a ser algo, no te lo vas a perder. Entonces Oscar dice, ah, ok, listo, nos vemos a las 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una palabra llave ahí. Fantástico, increíble. Una sola palabra tengo que decir, por supuesto, para que él diga, ah, qué chévere, voy. Si Oscar me irrespeta, va a decir, no, pero dime por teléfono, ¿verdad? Entonces, ya, pues es un irrespeto porque le he dicho que vamos a reunir a las 4 para hablar. Adelántame algo. Bueno, puede tener una mente obsesiva, ¿no? Las palabras llaves son las palabras que hacen que las personas, como dice, despierten este sentido, ¿verdad? Y luego vienen las palabras puente, la razón por la que. Vamos a imaginar que estás en el banco y estás haciendo cola para depositar un dinero y hay 20 personas delante tuyo y tú tienes afán y tú quieres pasarte un puesto, por lo menos, para ir avanzando. Si yo no le digo un porqué a algo, si no le digo un ¿por qué me van a ceder el puesto? Si yo me voy y me pongo delante de la persona, me va a reclamar, va a decir, oiga, disculpe, usted estaba atrás. No estaba aquí adelante, estaba en la parte de atrás. Pero si yo le digo, amigo, disculpa, me urge ponerme delante, el depósito mío es muy sencillo, tengo mi coche mal parqueado, mi hijo hospitalizado, tengo una familiar en la clínica. Vamos a imaginar que es verdad, ¿no? Entonces, él va a decir, no, no, sí, claro, sigue, sigue, por favor, porque le estoy dando una razón. Las personas, si no le das una razón, su mente no concibe, la comunicación no se ejecuta. Tiene siempre que haber una razón por la que yo me estoy comunicando. Y tengo que romper códigos, ¿verdad? Por eso se llama el reencuadre, porque si yo no aprendo a saltarme los códigos, ¿verdad? Entonces no puedo comunicarme bien, correctamente. Entonces tengo que utilizar palabras que enganchen, palabras puentes, como la palabra por qué, ¿verdad? O palabras que me ayuden a que las personas conciban mejor la razón por la que yo les estoy pidiendo algo. Cuando yo logro separar la emoción, recuerda que una, un recuerdo disociado de la emoción es solamente una experiencia. Y un recuerdo asociado a la emoción es un trauma. Cuando yo logro sacar esto de mi ser, hablamos, por ejemplo, de los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Cuando yo logro sacar esto dentro, entonces empiezo a disociar una emoción de un recuerdo y se vuelve una experiencia. Si sigue enganchado, es un trauma. Entonces hay que trabajar esa terapia para ese trauma, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo escucho algo, me preguntan, me dicen algo, tengo que utilizar una palabra que
amortigue la respuesta que yo voy a dar. El conflicto está en que nos emocionamos mucho y decimos, sí, sí, es verdad, es verdad. O no, eso no es verdad. Y no digo eventualmente, correcto, entiendo. ¿Sí ves? Cuando alguien dice algo, ¿no? No, es que lo que pasa es que ustedes tienen un pésimo servicio. Sí, yo entiendo. Yo te entiendo. ¿Verdad? Sí sabían ustedes que esa es una palabra que entra muy, muy bien en el cerebro femenino. Muy bien. No en el masculino, en el cerebro femenino. Porque cuando un hombre está con una mujer y tiene sed, el hombre quiere un vaso con agua. Cuando la mujer tiene sed, no necesariamente quiere agua. Quiere que le diga, yo te entiendo. Yo sé lo que es tener la boca seca y amarga por la sed. ¿Ves? Hay siempre la regla de la excepción, ¿verdad? Pero no quiere el vaso con agua. Quiere que le entienda. Y cuando uno dice la palabra entiendo y mueve la cabeza, así no entiendas nada. Está perfecto. ¿Ves? Y luego lo que hago es hablar o decir mi observación, mi punto de vista. Y si sumo, entiendo y eventualmente me vuelvo una persona mágica en la comunicación. Estoy en el servicio al cliente y mi cliente viene a decirme que la telefonía a la que yo le vendí o que yo le estoy prestando servicio en mi compañía es terrible. Entonces yo tengo que decirle, sí, entiendo. Muevo la cabeza, porque las neuronas espejo dicen eso, ¿verdad? Si yo empiezo a reír ahora, es muy probable que tú empieces a reír, porque las neuronas espejo dicen esto. Si yo digo esto, mira, tu cerebro también está diciendo que sí, aunque tu cabeza no diga sí. Aunque tu cabeza no se mueva, tu cerebro también se mueve, porque tienes neuronas espejo, es una ley de la naturaleza de la biología. Entonces yo digo, entiendo. Eventualmente, algunas personas han tenido este conflicto. Sin embargo, permítame, ¿en qué sector está usted? Y entonces estoy en el sector A25. Esto lo entreno mucho porque yo entreno departamento de call center, ¿no? Digo, usted está en el departamento A25. Felicidades. Si usted me permite ahora, me aprueba, lo voy a poner en una lista de donde vamos a entrar en un programa beta para brindar mejor cobertura en ese sector y darle un mejor servicio, mayores beneficios para usted. ¿Está de acuerdo? Sí. Puede que no sea verdad, ¿verdad? No le voy a mentir en algo, pero le voy a decir que le puedo dar mejores servicios y voy a mejorar su cobertura. Se predispone. Es el arte de la sugestión. Mira, si yo te invito a comer un día y tengo tres formas de invitarte a comer que yo voy a cocinar para ti. La primera es que no te voy a decir nada y tú vas a probar la comida. Y probablemente digas, está muy bueno, me gusta. La segunda es yo te voy a invitar el mismo plato de comida y te voy a decir, mira, no me salió tan bien, yo cocino mucho mejor, pero ahora salió un poco malo, pero de todas maneras toca comer, no hay más. Entonces tú cuando lo comes vas a decir, sí, sí está bueno, sí, sí, sí está bien, sí, ajá. Y la tercera es que yo te diga, tienes que cerrar los ojos, porque lo que vas a probar va a ser un boom en tus sentidos. Esto es fantástico, quedó impresionante, está riquísimo. Solo quiero que huelas. La gente, y se dejó sugestionar. Inmediatamente se deja sugestionar. La sugestión está pasando todo el tiempo de nuestra vida. Y si yo le digo a una persona que su servicio va a empezar a mejorar de ahora en adelante, ¿sabe qué va a pasar? Que su servicio va a mejorar, aun cuando eso no sea verdad. Por eso decimos, odiamos que nos vendan, pero amamos comprar. Amamos comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces, cuando empiezo a utilizar las palabras del modelo Milton, el modelo Milton que está hablando constantemente de las órdenes encubiertas, de las entrecomillas, ¿verdad? Hablamos ayer un poco sobre patos y etos, ¿verdad? Y logos, de estos tres pilares de la persuasión que usaba Aristóteles. Lo mismo pasa en nuestra comunicación. Ustedes han visto personas que citan, las entrecomillas son citas de alguien, ¿verdad? Cuando alguien la técnica de la entrecomillas es que estoy hablando contigo y te digo, bueno, alguna vez ya lo dijo Rabindranath Tagore. Necesito la autoridad de alguien, no la mía, para poder decir algo. Y cuando lo digo, lo estoy diciendo entre comillas porque es una cita o porque es un adagio, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, cuando tú conoces algo,
y lo citas entre comillas, entonces tiene más relevancia. Y si yo le digo a alguien, por ejemplo, 9 de cada 10 médicos recomiendan esta crema dental, ¿verdad? Entonces creo que sí es una buena crema dental, porque los médicos le están recomendando 9 de cada 10. Se llama metáforas numéricas, jugar con los estadistas, con los números, ¿verdad? Recuerda que la mente lee colores, números e imágenes. Entonces, si yo digo números, eso es muy bueno para la persona que escucha. Si yo digo estadísticas, es muy bueno para la persona que escucha. Si digo colores, eso hace que su cerebro entienda muy rápido, ¿verdad? Ese es un tema púrpura, ¿ves? Cuando la gente me dice algo, yo digo, mira, este es un caso púrpura. Esto me encanta hacerlo siempre con las personas y espero su reacción, por una sencilla razón. No tienen ni idea qué significa púrpura, pero su cerebro ya está pensando en el color púrpura. Y si eso pasa, entonces entro en un microtrance hipnótico para mí. Este es un caso púrpura. Y ya su cerebro pensó en púrpura. Y púrpura significa que mezclé dos colores, ¿verdad? Es una mezcla de dos colores y por eso he llegado al púrpura. Y esos dos colores significan dos tipos de personalidades distintas, a la que no me puedo rechazar si es un hombre o si es una mujer, porque viene de ambos raíces, ¿verdad? Entonces, y ahí le explico el caso. Va a ser mucho más fácil que lo entienda, que lo asimile, ¿verdad? Es decir, que cuando yo le digo un color, se enfoca en el color y ese color le va a ayudar a concentrarse y yo a introducir una orden incrustada, porque me ha permitido pasar su factor crítico solamente por eso, ¿verdad? Como le dije que todavía no resuelvo mi problema con mi cuenta de Zoom, voy a cerrar la sala ahora y la voy a volver a abrir y nos vemos aquí otra vez en 30 segundos, en el mismo enlace. ¿Ok?